Buenas tardes. Buenas tardes. Es para mí un placer presentaros a Jaume Flaquer, jesuita y sacerdote, profesor en la Facultad de Teología de Granada, la Universidad de Loyola, y director de la Cátedra Andaluza para el Diálogo Interreligioso. Jaume es licenciado en Filosofía por la Universidad de Barcelona y en Teología por el Centro Sèvres de París. También es doctor en Estudios Islámicos por la Escuela Práctica de Altos Estudios de París, en la Sorbona, con la tesis Jesús en la Profetología de Ibn Arabi. Asimismo, ha realizado largas estancias en la mayoría de los países islámicos del Mediterráneo, especialmente en Egipto. Entre sus publicaciones se cuentan Hegel y el romanticismo, Fundamentalismo entre la perplejidad, la sorpresa y el intento de comprender, Vidas itinerantes, apuntes para una teología interreligiosa de las migraciones, Coronavirus, una sola humanidad, una común vulnerabilidad, Palestina, la reivindicación imposible. La charla que nos ofrecerá hoy lleva por título La lectura de Ibn Arabi desde la teología de las religiones. Y como siempre, bueno, ya os lo ha dicho Pablo, apagamos los micrófonos y luego cuando acabe la charla Jaume los volvemos a enchufar si tenemos alguna pregunta que hacer. Cuando quieras, Jaume. Bueno, pues bueno, encantado, la verdad, de esta invitación y de estar con todos vosotros. Bien, empezando con la introducción, este es el esquema de la charla, de la conferencia de ahora, ¿no? Bueno, nosotros somos testigos, y por eso estamos aquí, de que los estudios del gran maestro sufí andalusí se han multiplicado estos últimos años y contamos cada vez con más traducciones en lenguas occidentales de su inmensa obra. Esto ha permitido que el interés por este genio del pensamiento universal traspase los límites de la estricta comunidad sufí y de los que se confiesan como musulmanes. Hoy en día se interesan por su obra tanto personas que cumplen con los preceptos del Islam y quieren profundizar en su sentido profundo, como personas de otras religiones o incluso personas que buscan lo que se ha llamado una espiritualidad sin religión. Otros además ven en él una actualidad renovada dentro de la preocupación por el diálogo interreligioso. Es dentro de este ámbito que se enmarca esta ponencia. De hecho, el cristianismo lleva más de medio siglo preguntándose cómo integrar dentro de su discurso teológico la pretensión de verdad de las otras tradiciones religiosas, después de haber cambiado radicalmente de perspectiva a raíz del Concilio Vaticano II. La cuestión se plantea cristianamente de la manera siguiente: ¿qué relación tienen estas verdades y esos caminos otros que también se presentan como caminos de salvación con Jesucristo, que es camino, la verdad y la vida en el cristianismo? ¿Se trata de caminos independientes o de caminos que conducen al camino en mayúscula, o tal vez de caminos incluidos dentro del camino? En una época donde millones de musulmanes conviven con creyentes de otras religiones, es pertinente lanzar también esta pregunta teológica al Islam y de manera especial al sufismo, ya que este parece abordar esta cuestión de una manera genuina y especial. Empezando con el primer tema, que es la mirada del otro, ¿no? de cada religión. Cada religión queda interpelada por la existencia de otras pretensiones de verdad y está obligada a dar algún tipo de respuesta teológica. El cristianismo ha reflexionado especialmente sobre esto desde los años 50. Desde que Alan Reich publicó en 1983 Christians and Religious Pluralism, se generalizó la clasificación de las distintas teologías cristianas de la religión en tres posturas, ¿no? Se hablaba de exclusivismo, de inclusivismo y también de la postura pluralista.
Esta clasificación distingue las posiciones según si la verdad y la salvación se encuentran exclusivamente en la propia religión, si se hallan en otras, pero están referidas a los criterios de la propia tradición, o si la verdad y la salvación se conciben de manera plural. El exclusivismo católico está íntimamente relacionado con el famoso adagio extra ecclesiam nulla salus, fuera de la Iglesia no hay salvación. Sin embargo, la Iglesia siempre mantuvo una posición moderada dentro de esta posición, pues se admitía la posibilidad de salvación individual para aquellos a los que no les hubiese llegado el anuncio de la fe o les hubiese llegado de manera deficiente en cuanto al contenido o en cuanto al ejemplo de los misioneros. La condena de la interpretación estricta de este adagio quedó plasmada en una carta del Santo Oficio al arzobispo de Boston a propósito de la postura extrema del sacerdote, curiosamente también jesuita, en el año 50 del siglo pasado, Leonard de Fenech. Alan Rice considera que Karl Barth, como el teólogo protestante, le considera como la forma más extrema de la teoría exclusivista, puesto que defiende que solo existe revelación en las Escrituras y fuera de ella todo intento del ser humano de llegar a Dios no es solo inútil, sino también idolátrico. Siendo para él la religión una construcción humana, considera que ninguna puede salvar, ni siquiera la cristiana, en tanto que religión. Barth parte del principio luterano de la sola escritura y de la sola gracia. El inclusivismo, en cambio, mantiene la unicidad y la revelación y la salvación en Cristo, pero abre la verdad y la salvación de los no cristianos, reconociendo los elementos santos y verdaderos que tienen en sus tradiciones religiosas. El cristianismo adopta mayoritariamente el inclusivismo a partir de la segunda mitad del siglo XX, a la vez que recupera la patrística y muy particularmente el concepto de semillas del verbo de Justino. La plenitud se halla en Cristo, pero existen semillas de esta verdad en las otras culturas y religiones. El cumplimiento de estas, sin embargo, se da en la tradición cristiana, como dirá el concilio, ¿no? En el inclusivismo se admite que estas semillas puedan tener una participación positiva en la salvación de sus fieles, aunque les niega una autonomía. El paso al pluralismo se da cuando se toma conciencia de la posición relativa de todo ser humano a un lugar y a una cultura, de manera que éstas determinan toda formulación sobre Dios. Las religiones serían, para el pluralismo, formulaciones distintas, pero igualmente verdaderas de lo real. En el pluralismo radical de John Hick, las religiones serían inconmensurables, utilizando la expresión de Thomas Kuhn, sin posibilidad de juzgarse mutuamente. Pues todo juicio se tendría que hacer desde la propia perspectiva y, por tanto, de manera inclusiva. Sin embargo, otros pluralistas consideran que es necesario encontrar un principio universal, superior, que pueda juzgar la veracidad de las religiones, puesto que, de lo contrario, afirmar que una religión es camino de salvación sería una sentencia a priori. Hans King habló del criterio de lo humanum, lo decía en latín. Las religiones han de ser humanizadoras, y también el cristianismo, decía él, para poder ser salvadoras. Es preciso reconocer que afirmar este criterio no nos soluciona tampoco a veces gran cosa, pues es preciso después saber cómo y a partir de qué le damos contenido a lo que es realmente ser humanizador. ¿Qué es ser humanizador? Y sería difícil hacerlo de una manera que no fuese inclusiva teológicamente. Vale. El hecho de que haya diversos exclusivismos e inclusivismos y también diversos tipos de pluralismos ha llevado a proponer clasificaciones de 4 categorías, a considerar solamente 2 extremos o simplemente a relativizar toda clasificación. Todavía se complica más la cuestión cuando lanzamos la pregunta hacia los pensadores de otras tradiciones religiosas. Pero, bueno, nos atrevemos a lanzarla respecto a Ibn Arabi y ver cómo
percibe a los otros, ¿no? Bueno, hay que reconocer que Ibn Arabi es inspirador de pluralismos. No es un sinsentido aplicar también esta clasificación de las diversas posturas teológicas al Islam en general y al sufismo en particular, puesto que, como el cristianismo, también se plantea la pregunta sobre la salvación de los no musulmanes y sobre la verdad de las otras religiones, al menos las llamadas celestes. En numerosos encuentros interreligiosos donde se quiere mostrar la capacidad de apertura del Islam, se suele citar este famoso poema de Ibn Arabi en un sentido pluralista, que conocemos también. Mi corazón se ha convertido en receptáculo de toda forma, en pastos para las gacelas, monasterio para los monjes, en templo para los ídolos y Kaaba para el peregrino. En las tablas de la Torá y el volumen del Corán, la religión que yo profeso es la religión del amor. Continúa, evidentemente, como conocéis. Bien, no hay duda de que este poema, en su literalidad, parece situar el amor por encima de todo, como criterio fundamental de discernimiento de la veracidad de las religiones, y que parece situar al Corán en un mismo plano que la Torá, la Kaaba, el templo de los ídolos o el monasterio de los monjes. Todos parecen ser diversos caminos para llegar a lo fundamental, el amor. En otro texto, de tono pluralista, Ibn Arabi pone al mismo nivel 4 sabidurías proféticas. Aquí, a diferencia del poema ya citado, el amor no aparece como el concepto englobante, sino como uno más al lado de los demás. Dios me hizo contemplar los ríos, me dijo, busca dónde terminan estos ríos. Miré y vi que desembocaban en 4 mares. El primer río desembocó en el mar de los espíritus, el segundo río desembocó en el mar de la predicación divina, el tercer río desembocó en el mar del salmo y la acción de gracias, y el cuarto desembocó en el mar del amor. De estos 4 ríos salían canales que regaban las plantaciones de los agricultores. Entonces volví a mirar los mares y vi que llegaban a un solo océano que los contenía a todos y en el que desembocaba. Y vi que los 4 ríos salían de este único océano que todo lo abarca, donde tenían sus fuentes, y luego regresaban después de mezclarse con estos 4 mares. Entonces Dios me dijo, este océano que todo lo abarca es mi océano, y estos mares son míos, pero las orillas saben que ellos les pertenecen. El destino final de todas las aguas es un océano sin orillas, es decir, sin limitaciones. Este océano, sin embargo, no es solo el punto final, sino también el origen de los ríos. Tiene, pues, un carácter de primordialidad y de ultimidad, como el alfa y el omega del Apocalipsis de San Juan. La identificación de las sabidurías proféticas con estos 4 mares puede fácilmente deducirse. En una nota de la traducción española de esta obra se cita la interpretación de Ibn Saudaquín. El mar de los espíritus corresponde a Jesús, el del discurso a Moisés, el del salmo a David y finalmente el del amor a Mohammed. No hay duda de que este texto nos sugiere una postura pluralista y universalista, puesto que sitúa a Mohammed al nivel de los otros ríos. Probablemente estos textos, entre otros, han hecho afirmar a William Chittick que Ibn Arabi sería un exponente del pluralismo religioso si aplicáramos esta clasificación al Islam. El subtítulo de su libro Imaginal Words es muy significativo. Ibn al-Arabi and the Problem of Religious Diversity. En su introducción muestra que conoce bien los debates de la teología cristiana de las religiones y afirma implícitamente que Ibn Arabi debería clasificarse en la categoría pluralista. Él dice, en el ámbito de la diversidad religiosa, algunos sabios musulmanes se han decantado hacia el exclusivismo, otros hacia la apertura y el inclusivismo, y otros hacia una clara afirmación de la necesidad de la pluralidad. Ibn Arabi representa probablemente el pensador más profundo y sofisticado de la última categoría. Se trata probablemente del texto más claro, que muestra cómo la categoría utilizada por la teología de las religiones cristianas para clasificar
Las diversas posturas también se ha utilizado desde los años 90 para interpretar el pensamiento del maestro andalusí, probablemente a partir de la influencia del famoso teólogo angloamericano, ya citado John Heath. Otros autores que también han utilizado la clasificación de las tres posturas teológicas de Reis han situado a Ibn Arabi dentro del pluralismo. Es, por ejemplo, el caso de Reza Shah Kazemi, relacionando acertadamente a Ibn Arabi no solo con el maestro Eckhart, sino también con el autor hindú Shankara. En esta obra se ponen en relación estas tres tradiciones religiosas a partir de estos autores desde la óptica de la llamada escuela perennialista de Fridtjof Schwann, inspirándose en el tradicionalismo de René Guénon. Para esta escuela existe una filosofía perenne que atraviesa los siglos, las culturas y las religiones y que pone de manifiesto una unidad trascendente de las religiones más allá de las formas concretas de cada una. René Guénon y Schwann han influido poderosamente en la manera como ha sido leído Ibn Arabi por los especialistas en la segunda mitad del siglo XX. Seguramente gracias a esta lectura se ha abierto a los no musulmanes, en sentido estricto, la posibilidad de enriquecerse e inspirarse del Sheikh Al-Akbar. El carácter profundamente abierto de la Ibn Arabi Society, con sede en Oxford, puede considerarse una herencia. Bien, otras interpretaciones del Sheikh. Sin embargo, no todos los investigadores del maestro comparten esta misma visión. A principios del siglo XX, sacerdote islamólogo español, Asín Palacios, confesaba que no encontraba ninguna base documental en sus libros dogmáticos que justificasen la sospecha de su creencia en la religión universal como instrumento sincrético de perfección ascética. Dicho de otro modo, a pesar de encontrar elementos cristianos en su pensamiento, Asín Palacios no le situaba fuera del marco islámico tradicional. Por tanto, Asín Palacios, si hubiese conocido la clasificación triádica de Reis, le habría situado dentro del inclusivismo. Desde una perspectiva totalmente diferente, Michel Chodkiewicz se esforzó siempre a situarle dentro de la ortodoxia islámica, mostrando cómo el Corán y la Sunna son omnipresentes en su obra, sin negar, por supuesto, sus particularidades que provocaron las suspicacias e incluso el rechazo abierto de otros autores clásicos. El profesor de la Michigan State University, Mohammad Hassan Khalil, ha dedicado parte de su investigación en la aplicación de la triple caracterización de Reis a los pensadores musulmanes, Ibn Arabi entre ellos. En su obra sobre la salvación de los otros, sitúa a Ibn Arabi en un inclusivismo liberal más abierto que el de Ghazali o el de, curiosamente, cita a Ibn Taymiyya. Sorprende la clasificación de este último también dentro del inclusivismo, pero Khalil lo hace fijándose casi exclusivamente en la cuestión de la salvación. Desde este punto de vista, la concepción de un infierno no eterno, o al menos un infierno no eternamente doloroso, abría la puerta del paraíso, o al menos de un infierno paradisíaco, una vez que hubiera acabado su tarea de la justicia divina y empezar a actuar la misericordia omnienglobante a los pecadores o a los infieles de otras religiones. Khalil describe a Ibn Arabi diciendo que ofrece una propuesta cuasi universalista, puesto que, según él, hay un momento en el que las puertas del paraíso se cierran ya para siempre. Los habitantes del infierno dejarán de sufrir cuando hayan pagado por sus culpas. Ibn Taymiyya, por su parte, considera que pueden salvarse en el momento del juicio aquellos que no han aceptado el Islam, porque no les ha llegado la predicación. Para él, sin embargo, todos, incluso los más contrarios a Dios, llegarán al paraíso cuando la misericordia de Dios abarque a todas las cosas. Este libro es del 2013. La visión de estos autores del Islam como una religión superadora de las anteriores, englobando lo mejor de cada una de ellas y superándolas, es determinante para que Khalil les sitúe en el inclusivismo. El hecho de que unos autores sitúen a Ibn Arabi en una postura inclusiva y otros en una postura pluralista ha llevado recientemente a Ezra Akaidag
a proponer una clasificación de la teología de las religiones del Islam con dos opuestos simplemente, las posturas exclusivistas y las posturas pluralistas, ya que en su opinión, o bien los autores como Jalil incluyen en el inclusivismo algunos elementos de la teología exclusivista, o bien no diferencian suficientemente inclusivismo y pluralismo. Esto es un artículo del 2022, o sea, bien reciente. Akai Dak considera que es difícil aplicar al Islam una clasificación pensada para la teología cristiana. Por eso es mejor utilizar una clasificación dual y, en cualquier caso, servirse de ella para identificar tendencias sin forzarse a imponer una tipología construida para el cristianismo. A pesar de las dificultades señaladas, considero que la limitación a dos categorías no respeta suficientemente la diversidad de las posiciones pluralistas entre sí, así como las de los distintos exclusivismos. La clasificación de Reis continúa siendo útil también para el Islam mientras, digo yo, se defina claramente en base a qué clasificamos a los distintos autores, sin negar la posibilidad de situar a un autor en otro grupo si se le considera desde otra perspectiva. De hecho, la clasificación cristiana de Reis no se identifica exactamente con la clasificación que considera que es lo fundamental para la salvación. Según esta, en el cristianismo hablamos, por ejemplo, de eclesiocentrismo, cristocentrismo y teocentrismo, que es otra clasificación de la teología de religiones bajo otra perspectiva. La confusión e identificación entre las dos clasificaciones provoca las disparidades en las presentaciones de los autores. Karl Barth, por ejemplo, es un teólogo cristocéntrico desde la perspectiva en la que se refiere a la salvación, pero es exclusivista en lo que respecta a la revelación. Cuando estudiamos el Islam es preciso utilizar el equivalente teológico, entre comillas lo digo, a estos tres elementos. El eclesiocentrismo, centrado en el extra ecclesiam nulla salus, tendría de hecho en el Islam un equivalente teológico que vendría a decir algo así: fuera de la confesión de fe musulmana no hay salvación, es decir, fuera de la pertenencia explícita al Islam a través de la Shahada. Por tanto, podríamos hacer un equivalente entre el extra ecclesiam nulla salus, que sería el eclesiocentrismo, y podríamos hablar de un umma-centrismo, entendiendo el concepto de umma de manera estricta y no quizás desde el concepto más originario del término umma. Si el equivalente teológico al Cristo engendrado no creado del concilio de Nicea 125 en el Islam es el Corán increado, el cristocentrismo tendría como equivalente un coranocentrismo, que significaría que la salvación estaría abierta a todos los fieles de otras religiones que creen en Dios según lo concibe el Corán, tal como lo determina el versículo, versículo siguiente del Corán, que conocemos bien. Los creyentes, los judíos, los cristianos, los sabeos, quienes creen en Allah y en el último día y obran bien, esos tienen su recompensa junto a su Señor. No tienen que temer y no estarán tristes. El teocentrismo en el Islam se daría cuando se dejase solo a Dios el juicio sobre quién se salva y quién no, aunque la forma de creencia de un individuo no coincidiese con la definida en el Corán como forma normativa. De igual manera que el teocentrismo cristiano considera que existe un acceso a Dios por vías diferentes, su equivalente islámico sería el que concibiese que las otras fes serían también caminos para llegar a él. Igual que hizo John Heath después de recibir numerosas críticas por el concepto mismo de teocentrismo, esta postura tendría que dar también el paso hacia un realcentrismo para poder abarcar a las religiones no teístas. No hay duda de que esta postura teológica no es fácil de sostener en el Islam normal o ortodoxo, entre comillas, dada la centralidad de la confesión en la unicidad de Dios, igual que tampoco corresponde al magisterio de la Iglesia. Pero,
Por lo que respecta a Ibn Arabi, ya encontramos en él la utilización del apelativo al-haq, lo real, para referirse a Dios. Quizá lo más cercano al realcentrismo en Ibn Arabi sea su concepto de el Dios de las creencias. Con este se distingue lo que podríamos llamar el Dios en sí del Dios para nosotros, la esencia incognoscible e indecible de Dios y la manifestación de Dios a la humanidad. Esta distinción que también hace el maestro Eckhart, distinguiendo al Dios en sí y al Dios revelado trinitariamente. Ibn Arabi está convencido de que Dios no se manifiesta a la criatura más que en la forma, fisura, de la criatura. Esta idea atraviesa toda la obra de Fussahika. El maestro sufí cita a menudo este principio óptico clásico que asume de sus referentes, de Junayd. El color del agua corresponde al de su recipiente. Ibn Arabi interpreta desde aquí un hadiz que tiene mucho interés respecto a la cuestión de la salvación. En el día de la resurrección, Allah se presentará a los siervos bajo una forma desconocida para ellos. Dirán, buscamos refugio en Allah tal como le conocemos habitualmente, hasta que nuestro Señor venga a nosotros. Ciertamente, entre nosotros y Él hay un signo en la conciencia por el que reconoceremos a nuestro Señor cuando venga a nosotros. Entonces Allah vendrá a ellos según la forma en la que le conocieron y dirán, eres tú nuestro Señor. Y en ese momento le seguirá. Es decir, Dios aparecerá justo antes del juicio final bajo una forma diferente al Dios de su creencia. Pero para evitar que los fieles vayan al infierno por rechazar al Dios verdadero, que ahora se presenta de una manera desconocida, Dios cambiará de nuevo de forma y se adaptará a su creencia para que los fieles puedan aceptarle. Dado que Ibn Arabi no puede, que para él no puede adorarse más que a Dios, ya que Dios está en cualquier dirección hacia la que se prosterne el creyente, podemos ver aquí un elemento pluralista. De hecho, el asociacionismo aparece incluso como imposible metafísicamente. No se puede adorar a nadie más que a Dios, aun cuando el asociador piensa que adora a un asociado. Incluso el maestro sufí dice expresamente que el asociador posee un toque de unicidad, puesto que ha hecho del asociado un intercesor ante Dios. Poseen un cierto olor de unicidad. Y cita también un hadith qudsi donde Dios mismo dice, cito de la pantalla, sacad del fuego a los que tengan en su corazón ni que sea una ínfima parte del peso de un grano de mostaza de fe. Sin embargo, Ibn Arabi continúa situando a los asociadores en el infierno, aunque ciertamente la misericordia de Dios no les abandona. Y cito, por este olor de unicidad, aunque los asociadores no salgan del infierno, Dios no tarda en concederles ciertas gracias actuando sobre las causas de su suplicio. La gracia menor que Él les da es la de enfriar el calor y al contrario, caldear el viento helado para que puedan sentir un poco de placer, puesto que poseen un cierto olor de unicidad. Según la palabra de Dios, mi misericordia abarca a todas las cosas y también mi misericordia precede a mi corazón. Por ello, aunque algunos autores han definido a Ibn Arabi como universalista, es decir, presentando una religión universal como omniabarcante, incluido el mismo Islam, hay que reconocer que hablar de él como cuasi universalista, tal como propone Jalil, parece en este caso más adecuado. A pesar del bello poema citado más arriba y de la imagen de los 4 ríos, bueno, hay que reconocer que no existe una equidistancia de todas las religiones respecto a lo real en el pensamiento del maestro sufí. Más bien existe un inclusivismo de todas las revelaciones y teofanías en la realidad de Mohammed, que sería un equivalente al logos arriano.
cuya perfecta manifestación terrestre no es otro que el profeta histórico. Además, conviene no olvidar su posición respecto a la necesidad de cumplir en su versión más estricta con el pacto de Omar respecto a la sumisión de los cristianos con unos textos que bien podrían ser definidos como exclusivistas. Es preciso, pues, distinguir el moderno teocentrismo y pluralismo más extremo de John Hick de la propuesta akbarí originaria, no necesariamente de las interpretaciones posibles que pueda abrir el maestro sufí. Esto, de hecho, no debería extrañarnos, puesto que Ibn Arabi es un pensador medieval que bebe indirecta pero poderosamente del neoplatonismo, y John Hick es un moderno que parte básicamente de Immanuel Kant. Situar al maestro sufí en su contexto no significa que pueda interpretarse e inspirar a partir de las numerosas aperturas que apunta su pensamiento. De hecho, como podría decir Gadamer, la interpretación canónica para hoy de un texto del pasado no tiene por qué ser ni su sentido literal ni la intención de su autor. Bueno, veamos a partir de los textos del maestro sufí cómo entiende la universalidad omniabarcante de la teofanía definitiva en la persona de Mohammed. Universidad de Mohammed particular de Jesús como sello y no como omega. Bien, el que es primero, el que no es primero no es último. Todas las sabidurías de Jesús y de los demás profetas están incluidas en la realidad muhammadiana. Jesús como palabra de Dios está pues también incluido en el que recibió todas las palabras a pesar de que Ibn Arabi diga que sobre Jesús mucho más que definirle como un simple profeta. Reconoce en Jesús un reflejo de la divinidad, pero solo es una palabra particular frente al carácter sintético de la revelación de la realidad de Muhammad. Aunque esta realidad es una realidad creada, es la primera en el orden de la existencia y sintética en el orden de la aparición en el mundo terrenal. Así, a la realidad de Muhammad se le atribuyen una serie de funciones equivalentes a las del logos arriano. El Hijo, en mayúsculas en el arrianismo, es la primera criatura de Dios. No es de su propia naturaleza, sino que sirve de modelo para el resto de la creación. Este rol lo asume la realidad de Muhammad en el pensamiento de Ibn Arabi. En un hadith recogido en el libro de Tanzilat al-Mawsiliyah, se nombra a Jesús como el último y a Muhammad como el primero de la comunidad musulmana. Y dice, no será destruida una comunidad de la que yo soy el primero, Jesús su último y el Mahdi su medio. Este hadith se menciona en relación con el misterio de la constitución triádica de la realidad, de la que la relación entre Muhammad y el Mahdi, Jesús, es el símbolo. Uno de los ejemplos ofrecidos es el de una antropología del espíritu, el alma y el cuerpo, donde el primero es el califa, el segundo es su ministro y el cuerpo es su lugar de acción. Un texto del Anqa Mughrib atribuye incluso a Jesús el carácter concluyente de la letra Ya, utilizando la misma imagen griega relativa a la letra Omeya. Dice, en la Sura del Hierro hay un pasaje en el que, se refiere a Jesús, se incorpora a la lista de los santos como el Ya, de tal forma que es imposible que se le siga. La última letra del alfabeto árabe representa la finalización del ciclo de la santidad con Jesús. Curiosamente, el nombre de Jesús en árabe, Isa, termina con una letra que se escribe como Ya. En el Nuevo Testamento confiesa que Jesús es el alfa y el omega, dos atributos que el Islam reserva para Dios, que es el primero y el último. Estos dos nombres pertenecen a los 99 nombres divinos, aunque mantiene la trascendencia de Dios. El sufismo de Ibn Arabi presenta a Muhammad como la manifestación terrenal más perfecta de estos dos nombres.
El hecho de que Jesús sea en el pensamiento de Ibn Arabi el sello de la santidad universal, el último santo cuando descienda al final de los tiempos, podría hacer pensar que en el sistema Akbari es el omega, aunque no sea el alfa. Pero estrictamente hablando, quien no es primero no puede ser el último, porque estos dos nombres, en mayúscula, son los dos extremos de un círculo en el que el final vuelve al principio. Jesús posee el carácter de último desde un punto de vista muy concreto, pues su propia ley es penúltima, es decir, la ley cristiana es derogada por la islámica. Jesús vendrá como juez y sello al final de los tiempos, según Ibn Arabi, pero este poder de juicio dista mucho del atributo confesado por los cristianos, para quienes Jesús recibe el poder del Hijo del Hombre para ser juez de las naciones. El Jesús cristiano como juez significa que es el modelo y que la humanidad será juzgada por el modo de ser hombre en mayúscula de Jesús. En el Islam, su juicio se refiere a un gobierno terrenal como el de un gran justo y califa, antes de su muerte definitiva y antes de que llegue el día del juicio final. Jesús es el sello, pero en su regreso se situará después detrás de Muhammad como su discípulo. Por eso, aunque descienda al final de los tiempos, Ibn Arabi sigue encuadrado perfectamente dentro de la ortodoxia musulmana. La ley de Jesús queda en este punto abolida y Jesús legislará con la ley de Muhammad, a la vez que suprimirá sus escuelas jurídicas. Se recuperará la pureza original del Islam antes de la división de las escuelas interpretativas. Esto significa que Jesús descenderá después del mensajero de Dios, pero Muhammad conservará su categoría de síntesis de todas las leyes regladas. La doctrina de Ibn Arabi sobre la ley de Jesús en su primera venida no difiere de la tradición. La ley de Jesús es abrogada por la ley definitiva, pero esto no impide que la ley de Jesús sea una ley revelada, una ley celestial, según la expresión habitual. La novedad consiste en ver a Muhammad no solo como un profeta que abroga las leyes anteriores, sino también como la fuente de todas las leyes. Así, Muhammad no es solo el último, sino también el primero. Como sello de los mensajeros, es el guardián y la fuente, no solo el fin. Así como todo el Corán es una ley muhammadiana y las últimas suras abrogan las primeras, todas las leyes son muhammadianas y las primeras son abrogadas por las últimas. De hecho, el Muhammad histórico es la manifestación plena y externa de una realidad llamada realidad de Muhammad, que es la primera realidad creada por Dios y su reflejo más perfecto. Dicho esto, Ibn Arabi también atribuye una cierta preexistencia a Jesús en su Kitab al-Miraj, en el sentido de que, como espíritu, es la fuente de la vivificación de Adán. El texto tiene una fuerza mística sin igual. En la edición que tenemos es la página 80. Jesús es el sello, pero no posee la ultimidad porque descenderá como discípulo de Muhammad. La ultimidad de Muhammad le llega a través de la estación que recibirá en el día de la resurrección llamada la estación alabada y que corresponde al hadith que dice: soy el príncipe Sayyid de la humanidad en el día de la resurrección. Esta es la estación que concede al profeta el don de la intercesión universal y la plenitud de la presencia de todos los nombres en él. No vemos a Muhammad colocado como juez universal, como ha afirmado de Cristo, se ha afirmado de Cristo en el cristianismo, pero estará presente en el día, en el juicio de los seres con esta función de intercesión. Bien, el que no es último tampoco es primero, referido a Adán. En relación con Adán podemos decir lo mismo: quien no es último no es primero. Adán es el primer padre de la humanidad según Ibn Arabi y el primer hombre en el orden de la aparición. Es decir, el primero que cumple en su vida
el atributo del hombre perfecto, el que guarda el depósito de los nombres divinos y es capaz de ser el espejo de su divinidad, de la divinidad. Él es el objetivo de la creación y Adán es la primera manifestación en la tierra de este concepto de hombre perfecto. Pero esto no le otorga el estatus de primacía. Adán es el primer padre corporal de la humanidad, pero Mohammed conserva el título de primer padre espiritual. Pues Adán es el primer hombre perfecto en el orden de la aparición en la tierra, pero Mohammed es el primero en el orden de la existencia, aunque en relación a su aparición es el último de los enviados. Aquí encontramos una idea muy repetida del Sheikh, basada en el hadith que mantiene toda la estructura conceptual de la realidad mohammadiana. Fui profeta cuando Adán aún estaba entre el agua y la arcilla. Este hadith no está incluido en las colecciones canónicas, pero tiene el peso de la teoría de la preexistencia de una realidad llamada mohammadiana y de la que el histórico profeta Muhammad es su perfecta revelación. Su preexistencia hace posible la idea de que todos los profetas son implícitamente mohammadianos porque reciben su profecía de esta realidad. El teólogo cristiano no puede evitar sorprenderse por la analogía con uno de los dichos de Jesús recogidos en el Evangelio de Juan. Cito en pantalla. Los judíos le dijeron: ¿no tienes 50 años y ya has visto a Abraham? Jesús les respondió: en verdad os digo que antes de que Abraham existiera, yo soy. Conviene además poner el soy, el verbo, en mayúscula. Porque es con referencia al Yahvé, vamos, yo soy el que soy precisamente, o yo soy el que sé. Muhammad ya existía antes de la aparición de Adán en la tierra, pero su estatus sigue dominado por el nombre de al-Batin, el interior o el oculto. Y dando al Futuhat, al principio el estatus de Muhammad, el Hukm, estaba oculto, Batinan, en el interior de todas las legislaciones que aparecieron de la mano de los profetas y los enviados. Después su estado apareció visiblemente, Zahira. Muhammad, que existe antes que Adán, permanece sin embargo oculto en las leyes reveladas. Si hubiera sido visible, los profetas habrían tenido que seguirlo. Permanece oculto, pero no como un hombre cualquiera, sino como un profeta, según su palabra. Y cito, Muhammad dice: yo era un profeta y no yo era un hombre, ni yo existía. Muhammad comunicó así que ya poseía la profecía antes de la existencia de los profetas, que son sus delegados en este mundo. El término delegado, utilizado, es decisivo para poder hablar de Muhammad no solo como la síntesis final de todas las leyes reveladas, sino como la fuente y el principio de todo. Mientras está oculto, las leyes de Abraham, Moisés y Jesús y todos los demás profetas pueden aparecer y ser visibles. En cambio, cuando la ley de Muhammad se rige por el nombre al-Zahir, lo visible, o lo externo, los demás deben desaparecer por el eclipse producido por la luz de Muhammad. Los 3 ciclos de la circunvalación que el peregrino debe realizar alrededor de la Kaaba sirven de imagen al Sheikh para representar el carácter de primero y de último de Adán y de Jesús respectivamente. El primer grupo de 7 vueltas que da el peregrino, nada más llegar, simboliza el inicio de la profecía con Adán. El último grupo de vueltas representa el ciclo de Jesús. En medio de la peregrinación están las circunvalaciones de la dispersión, de la ifada y de la visita ziyara, que es el único ciclo de vueltas que el peregrino no puede perder. Si llega tarde, cuando todos los demás peregrinos están haciendo las circunvalaciones de la mitad, estas tienen para él valor como las de la llegada y las de la mitad juntas. Asimismo, si tiene que marcharse antes, estas rondas intermedias son también las de la despedida para él. Tenemos el texto,
el texto del Corán. Las circunvalaciones de llegada se oponen a las circunvalaciones de despedida, al igual que los nombres, el primero y el último. Para Alá, Jesús es como Adán, y el ciclo del reino, Mulk, ha llegado a su fin. Las circunvalaciones de la despedida corresponden al versículo: hay una barrera, barzaj, entre ellos que no sobrepasan. ¿Cuál de las bendiciones de tu Señor vas a negar? Bien, la reflexión del Sheikh continúa a partir del concepto de barzaj o istmo, que es cualquier realidad que se encuentra entre los dos extremos, haciendo una función de separación y de conexión a la vez. El istmo, dice, se identifica con los extremos al mismo tiempo que asegura la distinción entre ellos. En el pensamiento de Ibn Arabi, el hombre perfecto es considerado un istmo por su relación con los mundos espiritual y material. En el caso de la imagen de la circunvalación, Ibn Arabi parece indicar las circunvalaciones de la visita con el enviado, que por un lado recibe la revelación del ángel y por otro entrega su mensaje. Mohammed es la síntesis universal. Primero porque Mohammed recibe todas las palabras. Vemos en el texto también desde el Futuhat, dice: cuando Allah estableció a Adán como maestro de los ángeles, les enseñó todos los nombres. Entonces supieron que era el califa de Allah en su tierra, en el modo axial. Bueno, traduzco a partir de la traducción, como veis, de Saint-André Gilles, y no un mero sucesor. Luego los perfectos siguieron recibiendo el oficio califal, unos de otros, hasta llegar al Señor Supremo, cuya perfección está atestiguada, Muhammad. Sobre él sea la gracia y la paz. Aquel que nos dio a conocer que era un profeta, mientras Adán estaba entre el agua y la arcilla. El agua es la existencia del alma y la arcilla es la existencia de Adán. Aquel que recibió las palabras sintéticas, al igual que Adán, había recibido la totalidad de los nombres. Aquel a quien Alá enseñó los nombres que había enseñado a Adán para que adquiriera la ciencia de los primeros y de los últimos. Por tanto, Mohammed es el califa supremo, el más grande de los imanes, mientras que su comunidad es la mejor de las que ha existido en los hombres. Bien, por este carácter sintético, Mohammed se convierte en la epifanía del equivalente akbarí del logos cristiano, la realidad mohammadiana. Con este hecho, Ibn Arabi recuerda una afirmación de Aisha con respecto al enviado de Dios. Su comportamiento moral, Juluk, era el Corán. Entonces, el Sheikh afirma: quien quiera ver al mensajero de Dios entre aquellos de su comunidad que no pudieron conocerlo, que mire el Corán. No hay manera, no hay diferencia entre mirar el Corán y mirar al mensajero de Dios. Es como si el Corán fuera una recreación de una forma corporal llamada Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. El Corán es su discurso de Dios y es su atributo. Muhammad era todo un atributo del Dios Altísimo. Así, quien obedece al mensajero obedece a Dios, pues no habla desde las pasiones, es lenguaje de Dios. Bien, creemos en lo que se le dio a Moisés y a Jesús. Al final de los Futuhat, en su capítulo sobre los consejos espirituales, encontramos uno de los versículos coránicos sobre Jesús tan conocido. Y creemos de la Sura al-Baqarah. Creemos en Allah y en lo que se les ha revelado, etc. La unidad muhammadiana es la multiplicidad de las formas. El versículo de la Sura relativo a Jesús también es interpretado por Ibn Arabi como un ejemplo de la unidad divina en la multiplicidad de formas. Él dice así en el Futuhat: os
os ha legislado en materia de religión lo que ordenó a Noé, lo que os revelamos y lo que ordenamos a Abraham, a Moisés y a Jesús. Establecer la religión y no hagáis objeto de división. Aquello a lo que llamáis los asociadores les parece enorme. Es decir, a la unidad, pues él es múltiple en formas. Kathir Bilaj Khan. Y a él pertenecen los más bellos nombres. Del mismo modo, el mundo como mundo es uno, mientras que es múltiple en sus formas y personas. De forma aún más clara, Ibn Arabi explica en otro lugar este versículo coránico que afirma explícitamente la unidad de la religión. Dice, os ha legislado en materia de religión lo que ordenó a Noé, lo que os revelamos y lo que ordenamos a Abraham, Moisés y Jesús. Luego dijo, estos son los que Allah ha guiado, así que sigue su guía. Este es el camino unificador de todos los profetas y todos los mensajeros. Es el establecimiento de la religión y no debe ser causa de división. La religión de todos los profetas es una. Todos vienen de Dios y las diferencias que existen en sus formas, ahkam, se deben a la legislación que Dios ha dado a cada mensajero. El Altísimo ha dicho, a cada uno de vosotros le hemos asignado una ley y un plan a seguir. Si Allah hubiera querido, os habría hecho a todos de una sola comunidad. La ley, pues, es única y todas sus formas comparten la misma esencia. Habiéndote mostrado, dice también, habiéndote mostrado el estatus de Jesús es el momento de en el momento de su descenso, considera el asunto como quieras. Si prefieres hablar de dos leyes que tienen la misma esencia, dilo. Y si prefieres hablar de una sola ley, eres libre. En la particularidad de todas las leyes y la universalidad de Mohammed. Todas las leyes, según Ibn Arabi, son particulares porque se dirigen a comunidades concretas y de forma temporal. La ley de Muhammad es la ley universal. Todos los mensajeros, excepto él, fueron enviados a una comunidad concreta y ninguno de sus mensajes pudo confundirse, excepto el suyo. También del capítulo 462. Bien, tenemos también algunos textos, en fin, donde se cita esta idea de la mejor comunidad, ¿no? Hemos citado uno antes. En relación con las comunidades, la primera es la de Muhammad, después viene la de Moisés y luego todas las demás comunidades ordenadas según las moradas de sus enviados. También dice el Corán, además, hemos preferido unos profetas a otros. Si ven, hay muchos casos en el Corán en los que se prefiere una clase de cosa a otra, hasta el punto de que se prefiere el propio Corán, que es la palabra de Allah, a los demás libros revelados, que sin embargo son también palabra. El carácter inclusivo de la ley muhammadiana. Jesús anuncia la llegada de Muhammad. Lógicamente, el carácter sintético universal de Muhammad implica el carácter inclusivo de su ley. Uno de los aspectos concretos de este carácter inclusivo puede verse en el hecho de que Ibn Arabi, al seguir la tradición interpretativa de cierto versículo coránico, señala que la aceptación de Muhammad forma parte de la revelación aportada por Jesús. El paso del cristianismo al islam no es, por tanto, una verdadera conversión. Ibn Arabi lo afirma en un comentario a un hadith controvertido. Dice, también el mensajero de Dios dijo, quien cambie su religión, en este hadith controvertido, matadlo. La gente tenía diferentes opiniones sobre los judíos que no se convertían en cristianos y los cristianos que se convertían en judíos. ¿Hay que matarlo o no?
pero sus opiniones no difieren sobre la cuestión de convertirse en musulmanes porque Mohammed no pidió otra cosa. Esto es lo que nos interesa a nosotros, que convertirse al Islam. Los juristas, al ulama del mensajero, consideraban este cambio como un mandamiento, mientras que en nuestra opinión no es así, pues los cristianos y toda la gente de la escritura, si se hacen musulmanes, no cambian de religión porque en su religión está la prescripción de creer en Muhammad, de entrar en su ley cuando sea enviado y de considerar su misión como más universal. Por lo tanto, nadie cambia de religión cuando se convierte en musulmán. Por lo tanto, es una perspectiva inclusiva. Bien, también en este texto, el mensajero de Dios dijo, quien cambie... perdón. ¿Está funcionando? No, no. Ya. No veis cambiar el texto, ¿no? Es que a mí ahora no me pasa adelante. A ver. Bueno, utilizo otro botón. Me encontré con Moisés, perdón, no, vale. Me encontré con Moisés, el hijo de Imran, y comenzó a instruirme desde la Torá. Me dijo, si ves a Jesús, el hijo de María, dadle mis saludos. Después, el jin dijo a Muhammad, encontré a Jesús y este me dijo, si ves a Muhammad, dale mis saludos. Los ojos de Muhammad mostraron una profunda emoción y lloró. Luego dijo, y la paz sea con él mientras dure este mundo. Y la paz sea contigo, Muhammad, por cumplir con tu responsabilidad. En otro texto, Ibn Arabi pide a Ibn Ishaq que presente al profeta Isaías. También está convencido de que este profeta anunció la llegada de Jesús y de Mohammed. Bien, la comunidad de Mohammed visible y la comunidad oculta. El carácter inclusivo de la comunidad muhammadiana hace que Ibn Arabi distinga entre la comunidad exterior y la comunidad exterior y confesante de forma explícita y la oculta e interior que solo tiene un conocimiento implícito y mediatizado de la ley muhammadiana. Sabemos, dice, que Muhammad quiso que ninguna ley después de él abrogara la suya. En estas palabras hay que incluir a todos los hombres del mundo desde el momento de su envío hasta el día de la resurrección. Por tanto, Heider, Elías y Jesús pertenecen a la comunidad exterior, al-Zahira, de Muhammad, mientras que desde Adán hasta el momento de la misión del enviado de Dios pertenecen a su comunidad interior, al-Batin. Pues él es el profeta en cuanto a su precedencia y en cuanto a su conclusión. Por lo tanto, el enviado de Dios pone de manifiesto que en lo que respecta a la profecía, la precedencia se identifica con la conclusión. Los tres profetas citados pertenecen a la comunidad interior o invisible de Muhammad durante el tiempo de su estancia en la tierra. Después, al ser tres profetas que no han conocido aún la muerte y esperan en el cielo el fin del mundo, pasan a formar parte de la comunidad confesante de Muhammad. Por ello Jesús, cuando descienda, juzgará en base a la ley de Muhammad. Bien, simplemente citaré, para no hacerme largo, también la comunidad de Muhammad, perdón. Bien, la idea también, la inclusión de la ley de Jesús, la ley de Muhammad, en otros textos, la esfera descrita como envolvente, así para no ser demasiado larga,
no hay otra esfera más amplia que la esfera de Muhammad, pues es la que se describe por su carácter envolvente y perteneciente a la comunidad que Dios ha singularizado por un estatus de comunidad a seguir. Englobamos a las demás comunidades, por eso hemos sido constituidos como testigos shuhada para las gentes. Tenemos también la imagen del sol y las estrellas, también en otros textos, bueno, especialmente bonito, como este de aquí. Todas las legislaciones son luces. Entre estas luces, la ley de Muhammad es como la estrella del sol, entre las luces de las estrellas. Cuando el sol aparece, las luces de las estrellas se ocultan y sus luces se entremezclan con la luz del sol. El ocultamiento es como la abrogación de otras legislaciones por la ley de Muhammad. Sin embargo, de hecho, siguen existiendo, al igual que la luz de las estrellas sigue existiendo realmente. Esto explica por qué se nos ha exigido en nuestra ley universal creer en la verdad de todos los mensajeros y legislaciones. No son anuladas por la abrogación. Esa es la opinión de los ignorantes. Por tanto, en este texto veríamos también un inclusivismo, porque hay solo una luz, pero ciertamente no hay un exclusivismo porque las estrellas no desaparecen. Dicho esto, pues en fin, acabo con la conclusión. Hemos visto cómo nuestro autor medieval continúa vivo pues en el ámbito, en fin, actual del diálogo interreligioso. Igual que los teólogos cristianos han intentado, en fin, han discutido sobre el estatus epistemológico y salvífico de las otras religiones, también pues hemos proyectado la pregunta hacia los pensadores musulmanes de otras épocas. Dado que estos no son simplemente autores del pasado, sino que siguen vivos en la medida que son inspiradores para hombres y mujeres contemporáneos, tiene cierto sentido también preguntarle hoy por los otros, en mayúscula. Hemos visto cómo se ha intentado utilizar la clasificación cristiana de la teología de religiones también al Islam y concretamente a Ibn Arabi, con más o menos dificultades. Algunos autores han subrayado su visión universalista y le han situado dentro del pluralismo. Vimos como Jalil prefería definirle como un inclusivista liberal. En este artículo hemos querido aportar algunos de sus textos de su ingente obra para aportar nuestra interpretación. No existe duda de que su pensamiento aporta una perspectiva abierta y universalista. Existe una unidad de la religión y de toda la realidad que engloba a todas las religiones particulares. Una postura como esta podría identificarse al pluralismo de John Hick si supusiese la relativización de todas las religiones, incluida la legislación última recibida por Muhammad. Parece apuntar a ello la imagen de los 4 ríos correspondientes al Evangelio, los Salmos, la Torá y el Corán, que terminan en el océano de la unidad divina, tal como hemos presentado. Desde cierto punto de vista, todas las revelaciones son igualmente divinas y la abrogación no supone su desaparición. Pero, por otra parte, los libros revelados que reconoce Ibn Arabi son los que menciona el Corán y no los que concretamente tienen las otras religiones. Es decir, la doctrina del tahrif o tergiversación nos sitúa en una perspectiva inclusiva, así como el carácter sintético de la revelación recibida del profeta Muhammad. Por tanto, usando la clasificación sugerida más arriba, podríamos decir que el maestro sufí sería coranocéntrico. La aplicación de este carácter sintético a la umma musulmana histórica confirma esta perspectiva. Sin embargo, es preciso matizar que, igual que existen en el cristianismo distintas teologías inclusivas y también distintas teologías cristocéntricas, el coranocentrismo del maestro sufí es muy diferente al de otras teologías islámicas que no ofrecen su universalismo. Esto es así porque para Ibn Arabi el Corán es mucho más que la literalidad de su texto, igual que para ciertas teologías cristocéntricas, Cristo no se reduce al Jesús histórico.
Dicho esto, sabiendo que las clasificaciones son arbitrarias, lo importante no es cómo situamos a un pensador, sino de qué manera puede servirnos de inspiración para el presente. Y no hay duda de que Sheikh Al-Akbar continúa inspirando aperturas. Muchas gracias.